El siguiente comentario es presentado por Cachamay, un saludable momento. Allá voy, y eso no está el doctor para decirme que viene mañana, espera, para decirme que después... Está la cúpula escuchándote, ganando a mí. Decí la verdad y salí corriendo. A mí me parece que hay acá una serie de fenómenos superpuestos muy interesantes, ¿no? Que van más allá de la opinión personal que uno pueda tener sobre el estado de cosas de Argentina. Yo la tengo, obviamente, siempre hemos tenido en este programa un punto de vista, pero más allá de los puntos de vista hay fenómenos que son más o menos visibles. Hay un primer fenómeno que tiene que ver con qué cosa es gobernar hoy para los políticos posmodernos de Argentina. Yo mencionaba hace un rato aquellas frases históricas, digamos, ¿no? Gobernar es poblar, decía Juan Bautista Alberdi, digamos, cuando obviamente la prioridad de la Argentina era esa, digamos, ¿no? Después vino Sarmiento, que planteó que gobernar era educar, digamos, ¿no? Después vino Perón, ¿no es cierto?, que planteaba que gobernar era finalmente distribuir la riqueza en un país que estaba muy desequilibrado. Antes gobernar era votar, digamos. Hubo siempre en algún sentido en los grandes líderes de la política o del pensamiento de la Argentina una idea bastante grande de lo que era gobernar, ¿no es cierto? Tal vez hoy debiera ser eventualmente gobernar es desarrollarse, gobernar es conseguir inversiones, es combatir la inflación, es combatir el narcotráfico, yo qué sé, las cosas relevantes que insertarse en el mundo, no pelearse con Uruguay, hay un escándalo con Uruguay, bueno, no importa, aparte. Y pensaba, inclusive a nivel mundial, digamos, si los grandes políticos de la historia del siglo XX, por ejemplo, miraban los medios cuando tomaban decisiones, o tomaban decisiones y después veían qué pasaba con los medios, ¿no es cierto? Es decir, en qué orden venía el asunto, ¿no es cierto? Para los políticos posmodernos de la Argentina, pareciera que gobernar es un modo de vincularse con los medios de comunicación, ¿no es cierto? Es dominar los medios, aparecer en los medios, operar en los medios, actuar en los medios. Los políticos se han vuelto hasta inclusive extremadamente susceptibles. Parecen, puesto en el lenguaje, digamos, de la calle, parecen minas, diría uno, ¿no es cierto? Son de una susceptibilidad nunca vista, que grandes políticos, no sé, u otros políticos relevantes en la Argentina no han mostrado esa susceptibilidad casi femenina, digamos, en el trato que reciben o no de los medios de comunicación. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, a Churchill planteando públicamente si el diario, el Times, lo llamó o no lo llamó, ¿no es cierto? O a Roosevelt quejándose de una crítica eventual del Chicago Tribune sobre el New Deal, digamos, ¿eh? Ayer un senador de la Nación protestaba por las radios porque yo no lo llamaba por teléfono. Casi lo llamo ayer para decirle, ¿te pasa algo conmigo? No lo dice, al final me aburre. El propio Sergio Massa anoche, ¿no es cierto?, en semejante noche de la vida argentina, quejándose por la tele de que no sé cuál medio no lo entrevistó durante la campaña. En un ataque de susceptibilidad parecía Kirchner, ¿no es cierto? Claro, si uno va, yo hace mucho que no lo hago, pero cuando lo hacía hace algún tiempo, que alguno me recibía, uno va al despacho de un funcionario y se encuentra con que el tipo mete en papeles, tiene televisores, ¿no es cierto? En la oficina de los ministros hay 5, 6, 7 televisores, los tipos miran la tele, ¿no es cierto? A ver qué dicen de ellos. Y como no pueden escuchar la televisión, porque obviamente no pueden escuchar 7 canales, se guían por lo que dicen los zócalos. Es más, conozco casos desopilantes de editores de canales que hacen poner en los zócalos otra cosa de lo que dice el tipo para que el funcionario no putee. A propósito. Claro, no la patria zocalera, digamos, ¿no? Entonces vos entrevistabas a un tipo en la tele, por ejemplo, y decía una barbaridad, entonces como el funcionario lo ve, pero no lo oye, con lo ocultar en el zócalo lo que el tipo decía era suficiente para que la presidenta no se moleste, ¿no es cierto? Entonces, me parece que estamos en una etapa en donde los políticos mismos se han vuelto como actores, digamos, ¿no? Se comportan como actores, reaccionan como actrices, digamos, como divos o divas del escenario, como si fuesen, no sé, Moria Kazán, Mirta Legrand o Susana Jiménez, digamos, ¿no es cierto?, en las revistas del corazón. Es un primer fenómeno que me parece bastante visible, digamos, y que en la Argentina por ahí es mundial, digamos, en una época en donde la política se ha vuelto muy laxa, digamos, y donde, sacando el Papa y algún otro caso más, uno no ve Churchills en el mundo, digamos, y en el caso del gobierno en particular se ha vuelto una cosa maníaca, ¿no es cierto? Esta susceptibilidad general, esta idea de
que gobernar es ubicarse en los medios, en el caso del gobierno argentino de Néstor Kirchner para acá, se ha ido volviendo con el tiempo una cuestión maníaca, ¿no es cierto? Y convirtió finalmente esa cuestión maníaca en un extremo del relato, al punto tal que se ha dicho y se dice todavía que hay una contraposición entre la democracia y los medios. O sea, estamos, como se dice, se habla mucho, nadie finalmente se pone a pensar en lo que se dice. Pero si uno se pone a pensar en las cosas que se dicen en la Argentina hoy en día, se dicen enormidades, ¿no es cierto? Que la distribución de un canal de cable, si pasa por tal calle o por tal otro, por tal o por el otro, tiene que ver con la democracia, ¿no es cierto? Y si un político es entrevistado por uno o por otro, es una amenaza, poco menos, con la Constitución y los derechos civiles, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno ha vuelto esta moda, esta laxitud, esta nimiedad de la vida política, la ha vuelto una manía. Y esa manía se ha traducido, digamos, en un comportamiento, ¿no es cierto?, que ha tenido algunos procedimientos más rudimentarios y otros procedimientos más sofisticados. Eso es lo que yo comentaba hoy temprano. En cuanto a los procedimientos rudimentarios, ha habido y hay pila que no están puestos dentro de una ley, ¿no es cierto? Apretar anunciantes de los medios de comunicación, hacer comprar empresas de medios, operar sobre los contenidos de los canales de televisión. Ya hay pila de procedimientos. Yo personalmente me he llegado a reunir hace unos años con uno de los avisadores más relevantes del país en el sótano de un bar de la Avenida de Mayo, para que el ministro tal no se entere que el tipo hablaba conmigo. O sea, por eso decía ayer, guarda que la Argentina a veces penetra en prácticas escabrosas bajo estos argumentos tan democráticos, digamos, ¿no? Entonces, ha habido y sigue habiendo en la Argentina en estos años un conjunto de procedimientos muy rudimentarios, muy brutales y muy salvajes y muy escabrosos para dominar a los medios de comunicación y que los medios digan lo que el gobierno le parece, siendo que el gobierno parte de esta premisa de que gobernar es manejar los medios de comunicación, ¿no es cierto? Bueno, siendo que además, entre paréntesis y aparte, la idea de la crítica para el gobierno es algo inaceptable, digamos. La crítica es directamente golpista, ¿no es cierto? Muy bien. Y ha habido también procedimientos más sofisticados para dominar los medios y para encarar esta nueva moda de la vida política de la Argentina, que ha sido la ley de medios. O sea, de los procedimientos que se han seguido, ha habido procedimientos rudimentarios, y de la ley de medios, que ha sido un procedimiento mucho más sofisticado, porque se llama ley, porque pasó por el Congreso, porque fue votado con mucho consenso, porque tuvo debates previos importantísimos y porque una pila de cosas, se ha vuelto una ley. Y obviamente, una cosa es discutir una prevista y otra cosa es directamente enfrentar una ley. Eso te coloca directamente en el plano del golpismo directamente. Muy bien. En cuanto al debate técnico de la ley de medios, yo les comentaba acá, yo tengo una posición personal que nunca la conté porque nadie me la preguntó. Si quieren se las cuento. Mi posición personal no tiene nada que ver ni con la de Clarín ni con la del gobierno. Es lo que yo personalmente pienso y yo hubiera hecho de tener que discutir, debatir y proceder a regular el bendito tema de los medios en la Argentina. Si quieren se los voy a sugerir para que ustedes vean hasta qué extremo llega mi punto de vista sobre la materia, que por supuesto es completamente teórico y no tiene ninguna perspectiva de aplicación y es un pensamiento mío personal. En el mundo moderno, digamos, cuántos canales o cuántas radios tiene una compañía se volvió completamente irrelevante. Y es más, muchos medios ni siquiera sobrevivirían si una radio no tiene otras 3 radios, porque no hay forma de financiar los costos, digamos. Lo que importa acá, a mi juicio, es que los productores de contenidos estén de este lado de la raya y los transportadores de este otro, ¿no es cierto? Entonces, si vos sos dueño, por ejemplo, va a poner el caso de esta compañía, sos dueño de TN y no podés ser dueño de Cablevisión. O sea, si vos sos dueño de la Panamericana, no podés ser dueño de Ford, ¿no es cierto? Porque obviamente ahí tenés sí la tentación, efectivamente, de obligar a los automovilistas a usar Ford, ¿no es cierto? La ley de medios, en vez de dividir el asunto entre distribuidores y productores de contenidos, hizo una mezcla rarísima donde cada uno puede tener un pedazo de cada cosa, obviamente como consecuencia de que el propósito no era regular el problema, sino era perjudicar a Clarín, ¿no es cierto?
Si Clarín se entera de mi opinión, probablemente me echen también de acá, ¿no es cierto? Pero mi posición es más extrema aún que la del gobierno. Entonces vos podés tener 100 radios, 500, eso no importa la altura del partido, porque obviamente la tecnología hoy en día va a 400.000. Pero me parece relevante que aquellas compañías que tengan medios no puedan tener transporte de contenidos, y viceversa. Esto hubiera sido un gran principio general que en ningún caso puede ser contrapuesto contra la democracia. Es un debate técnico, ¿no es cierto?, en donde empresas de cable, empresas telefónicas pueden ofrecer diversos servicios de triple play, de 4G, para que las cosas funcionen, y después las empresas periodísticas producen contenidos. Esto hubiera sido un formato moderno de regular el asunto en un debate calmo, moderado y sensato, que por supuesto no era el caso de Argentina, digamos. El propósito del gobierno no era este. Entonces, esta es mi posición personal, que me parece que daba para un debate técnico que en ningún caso tenía mucho que ver con las instituciones de la República o con la democracia, tiene que ver con la tecnología, ¿no es cierto?, con el mundo moderno. Ahora, esta es mi posición personal para que quede clara, ¿no es cierto? O sea, que es radicalmente diferente a la de esta compañía, a la del resto de los medios y a la del propio gobierno. Ahora, lo que ha venido a hacer la Corte acá, siendo que la Corte no ha considerado el contexto del asunto. Entonces, ¿cuál es el contexto? Que acá ha habido procedimientos rudimentarios y procedimientos sofisticados. El procedimiento sofisticado ha sido puesto en escena para perjudicar a una empresa en particular, que viene a ser esta, ¿no es cierto?, que ahora además, según leemos en el tiene nombre y apellido, ¿no es cierto?, que se llama Radio Mitre, Canal 13, TN, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, como la Corte ignoró este contexto, y el doctor Salazar subrayó que lo debió haber considerado, la Corte terminó institucionalizando una forma del chantaje, ¿no es cierto? Porque volvamos para atrás, acá no hubo un debate serio respecto de cómo debe ordenarse el espectro radioeléctrico y el espectro de los medios y la cantidad de radio. Acá lo que hubo fue una operación de apretar una empresa, ¿no es cierto?, que en el caso de la ley fue más sofisticada, en el caso de los otros casos es menos sofisticada, ¿no es cierto?, pero en el fondo es el mismo patrón, ¿no es cierto? Es decir, las intenciones del gobierno han sido las mismas, a través de la ley o a través del apriete en un bar, digamos. Pero bien, es lo mismo, ¿no? Entonces me da la impresión de que la Corte finalmente, te lo tomo que sin querer, mira, entre paredes, no sé, no juzgo las intenciones, ¿no es cierto? O sea, no entro, no sé si Carrillo tiene razón, no tengo idea si Carrillo tiene razón o no tiene razón, no lo sé, ¿no es cierto? Pero finalmente la Corte termina convalidando este procedimiento, que está conectado con la preocupación obsesiva, maníaca del gobierno para controlar el contenido de los medios, como ocurre, y vuelvo al principio del comentario, con la política hoy en día en todo el mundo, y especialmente en la Argentina. A los políticos les importan los medios, quién llama, quién no llama, qué dice tal, qué dice cuál. Si tal canal me llamó, esta canal no me llamó. Anoche llegamos a escuchar que Alfonsín cayó como consecuencia de los medios. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Yo lamento mucho este papel de la Corte, que, subrayo, eventualmente sin querer, ha venido a convalidar el formato más sofisticado que tuvo el gobierno para apretar medios de comunicación. Siendo que para el gobierno, un gobierno de actores también, ¿no es cierto?, lleno de actores y de actrices, digamos, sí, tiene como preocupación principal qué es lo que se dice, cuando la gente está preocupada por qué es lo que se hace, ¿no es cierto? Entonces, la política moderna supone que si se controla lo que se dice, lo que se hace pasa en segundo plano. Entonces, toda esta energía colosal que el gobierno ha venido a poner en el tema de los medios, no la ha puesto adicionalmente en los temas relevantes de la Argentina. En un país que se queda sin reservas, que tiene inflación tercera más alta del mundo, que tiene índices de pobreza que son alarmantes, que tiene inseguridad exacerbada y que tiene problema del narco. Eso ocupa un segundo plano. Eventualmente dejará de ser un problema cuando estos procedimientos rudimentarios y sofisticados se terminen de aplicar. Acá nadie más habla, ¿no es cierto? Estos fenómenos que se superponen, digamos, este formato de la política posmoderna y esta obsesión maníaca del gobierno por los medios de comunicación que se ha traducido en estos procedimientos informales y rudimentarios, o formales y más sofisticados, digamos, se superponen con un tercer fenómeno muy interesante,
respecto al problema de la fragmentación de la política, que es lo que hablamos recién con Roberto Fraga. Y yo comentaba el domingo, y lo comenté acá el lunes y el martes y demás, guarda que el gobierno ganó o perdió la elección del domingo. Pues mucha gente suponía que acá el lunes cambiaba todo, ¿no es cierto? Como pensamos en 2009, o como la gente que votó en el Armado pensó en 2009. Es más, Eduardo Van der Koy, porque tengo un enorme respeto profesional, llegó a escribió en el diario Clarín que este debate era un debate teórico, ¿no es cierto? Que el gobierno había perdido la elección y que este debate respecto de si ya lo había ganado por ahí arriba era un debate teórico. Claro, este fenómeno que yo menciono respecto de que las elecciones de medio término previas, es decir, 87, 97 o 2001, los presidentes habían perdido contra una fuerza política, es central para entender lo que está pasando. El gobierno perdió contra una pila de fuerzas fragmentadas y territoriales y totalmente desconectadas. Ayer lo que veíamos, por ejemplo, en escena era un lastimoso debate entre Mauricio Macri y Sergio Massa, indirecto, digamos, pero debate al fin. Macri diciendo: yo no voy a convocar nunca a un ex ministro de este gobierno, por Massa, y Massa que lo contestaba: no sé de qué habla Macri si tiene un montón de ex ministros que fueron del gobierno. Es decir, ¿de qué están hablando estos tipos? ¿Entendés? Era una cosa increíble pero real. Esta es la realidad, ¿no es cierto? El gobierno ha perdido, ponele, pero ha perdido contra un conjunto de fuerzas desconectadas, dispersas, fragmentadas y territoriales. Por lo tanto, como hoy subraya el doctor Rondona, y poco menos que ganó. No solamente ganó, ha conseguido que la Corte Suprema de Justicia le falle a favor en su máxima arbitrariedad, que ha sido la ley de medios. Que reitero, yo hubiera hecho otra ley de medios, hasta peor si querés que esta, pero en un debate sincero, sin segundas intenciones y sin el propósito final de fulminar a un tipo, como tiene esta ley, ¿no es cierto? Entonces me parece que hay un tercer fenómeno que hay que mirarlo con atención, que es que el gobierno no perdió nada. Y que es más, a la Argentina le encanta el brutal ejercicio del poder, no importa para qué lado. Contra Clarín, a favor de Clarín. Contra YPF, a favor de YPF. Contra unos o contra otros. A la Argentina le gusta incluso el poder, ¿no es cierto? Y de eso el gobierno sabe. Y el gobierno interpretó, y con esto cierro, la elección de las PASO, digamos, como que bueno, que finalmente había perdido contra los empleados de los dueños de la pelota. ¿Quiénes son los dueños de la pelota? Y los medios deben ser, esas empresas, qué sé yo. Por lo tanto, en la visión psicodélica, digamos, del gobierno, de cómo son las cosas, finalmente no perdió, porque perdió contra unos tipos que eventualmente son unas especies de tipos execrables que deberían estar poco menos que presos, ¿no es cierto? Por robar chicos. Entonces se comporta como que ganó, y está bien, digamos. Y así es la cosa. Y es más, va a la Corte y le ratifica en un fallo histórico el acto más arbitrario que ha cometido el gobierno durante años, que es que en vez de regular como corresponde el espectro de medios, fue a perseguir a una empresa en particular. Y la fue a perseguir esa empresa en particular porque un día esa empresa criticó al gobierno mal, que fue en el momento del campo, y eso brotó a los Kirchner. Y como a la Argentina le encanta el ejercicio del poder, brutal como sea, porque nos encantan los líderes autoritarios y los líderes carismáticos y las personas que toman decisiones brutales, digamos, nos fascina eso, digamos. Anoche Sergio Massa parecía un pollito mojado, discutiendo por la tele el gabinete de Macri, ¿no es cierto? Como si a alguien le importara hoy en día qué gabinete de Macri en 2015, en la hipótesis remota de que sea presidente de la República, ¿no es cierto? Así que me parece que es muy interesante mirar estos fenómenos superpuestos. La política totalmente light, un gobierno obsesionado como actores y como actrices por los medios de comunicación, y una política tan fragmentada, digamos, que hasta casi diría yo votar ni sentido tiene.